hoy tenemos a Alberto Bejarano, abogado de la Unilibre y comunicador social de Univalle, defensor de derechos humanos y laborales, participante del paro de Buenaventura y los correros de Caña. Buenas noches. Buenas noches, Valentina, muchas gracias por invitarme. Mis saludos al campamento estudiantil de Univalle. Muchas gracias. Tenemos a Natalie Fajardo, ella es médica de la Universidad Nacional, especialista en enfermedades tropicales y se encuentra en el proceso de salud comunitaria. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Qué pena que no ponga la cámara, es que la conexión está un poco mala, pero pues muy agradecida por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes hoy. No te preocupes, muchas gracias a ti por asistir. Ahora tenemos a Sebastián Galvis, médico residente de Univalle y presidente de ANIR Valle. Buenas noches. Buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraternal a todos los compañeros del campamento universitario. Y bueno, ya veremos entonces qué charlamos ahorita con respecto a la temática que nos convoca. Muchísimas gracias. Y tenemos al compañero Anthony Gómez, él es estudiante de medicina en la Universidad del Valle y se encuentra en el proceso de salud comunitaria. Buenas noches. Buenas noches, Valentina. Primero agradecerte y agradecerte a todos los compañeros de Divergentes por la invitación y esperemos que el debate de hoy pueda nutrir todo lo que está aconteciendo alrededor de la salud y la educación pública y contribuir a lo que está luchándose el campamento universitario de San Fernando. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál debe ser el papel de la educación en relación a la salud pública en Colombia y cuál el papel del sector salud en la sociedad colombiana? Bueno, entonces, arranco yo entonces con esta primera pregunta. Dale. Bueno, bien es sabido que tanto el sector educativo como el sector de salud comparten y tienen como común denominador, digamos, una reforma que se dio en los años 90, que coincidió con la apertura pues, económica con las políticas neoliberales. Y pues bien sabemos que esto de alguna manera ayudó a diseñar la ley de educación, lo mismo que la ley 30 y la ley 100 de salud. Y pues vemos que los problemas estructurales que atañen a la salud se comparten con el sector educativo. Yo quiero traer a colación acá un concepto que era usado mucho pues, en economía para entender por qué han echado mano, digamos, a esos dos sectores tan importantes, a la salud y a la educación. Si recordamos, la salud pues, es un sector, digamos, en el que usted puede aumentar los costos, al igual que en la educación, los costos de las matrículas, los costos de los procedimientos que se hacen, y esto, digamos que en poco va a cambiar la demanda de estos dos servicios. Y eso es lo que conoce, pues, digamos, en economía como unos bienes inelásticos. Entonces, como la salud y la educación comparten, digamos, esta propiedad de que poco varía la oferta del servicio por un cambio en el precio, ya sea en matrículas o en los servicios de salud, pues eso hace que sea, digamos, unos bienes muy preciados para echarle mano dentro del contexto de las políticas neoliberales. Entonces, digamos que la ley 100 es tributaria de esa ideología neoliberal, lo mismo que las políticas, digamos, en salud, que el plan de desarrollo pues, de nuestros países. Entonces, en este orden de ideas, creo que el modelo de salud colombiano se ha diseñado pues alrededor, digamos, de un modelo de intermediación financiera. Es decir, hay unos agentes de mercado que se encargan, digamos, de intermediar entre la prestación del servicio de salud, ¿sí? Digamos, y que es en esta intermediación donde vemos que se produce gran desfalco de la salud por parte pues, de las EPS, y que los cambios que han habido en salud, digamos en salud, no han sido cambios estructurales, sino solamente cambios, digamos, en la forma de denominar a estos agentes intermediadores, pero el modelo, digamos,
de aseguramiento, ese modelo que desfalca la salud, pues persiste. Y pues una prueba de ello es que aún continuamos con las entidades promotoras de salud, con las EPS. Y vemos en educación algo muy parecido. Vemos que ya hoy día hablamos de educación terciaria. Y es que la educación pues también está respondiendo a los lineamientos de la OCDE, y pues digamos que eso también introduce en el mercado a otros agentes. La educación, digamos, técnica, diferentes institutos que prestan servicios educativos. Entonces vemos que ambos agentes, digamos, de mercado, uno los ve tanto en el sector educativo como en la educación, como en salud, perdón. Entonces creo que si no nos pensamos un modelo de salud, digamos, que tenga como base el derecho fundamental, que si bien ya está establecido en la ley estatutaria de salud como un derecho fundamental, pero que en el ejercicio de ese derecho, pues vemos que todavía no hemos cambiado el modelo de atención. Entonces, queremos aplicar un modelo, digamos, como dicen algunos salubristas, un modelo creado, diseñado en Dinamarca para aplicarlo en Cundinamarca. Entonces vemos que lo que dice la ley estatutaria del derecho fundamental a la salud no se puede llevar, digamos, a cabalidad a la práctica, pues porque el modelo de atención persiste. Un modelo basado en la enfermedad, un modelo que obtiene, digamos, su lucro de negar servicios en salud a la población. Entonces vemos que, pienso yo que finalmente entonces la educación, digamos, tiene que avanzar hacia la gratuidad, lo mismo que el sector salud. No podemos, digamos, seguir considerando ustedes estos dos sectores como una fuente de negocio, porque así han sido considerados, y al ser bienes inelásticos son, digamos, muy bien percibidos por los economistas, sobre todo de esta corriente neoliberal, para usufructar y sacar de eso, digamos, pues un beneficio de unos pocos. Entonces creo que la universidad tiene que pensarse en miras hacia una educación estatal, gratuita, ¿sí? Lo mismo que nosotros soñamos con la salud, un modelo, digamos, basado en la salud, un modelo donde se tenga en cuenta ese concepto de los determinantes sociales de la salud, que eso trasciende esa mirada, digamos, mecanicista, biologicista de la salud y atiende otros sectores que son fundamentales para entender la salud, como el sector, digamos, los sectores económicos, la parte de cómo las conductas de las personas también afectan su salud, no solamente la parte biológica, cómo la política pública afecta a la salud. Entonces creo que si nos pensamos la salud desde ese punto de vista como un derecho fundamental, pues no debería haber lugar para esa intermediación financiera y deberíamos estar en un modelo, digamos, también pues basado en la salud. Entonces creo que la educación tiene que ser gratuita, estatal, pública, y es una apuesta inaplazable que tenemos con la historia, ¿sí? Lograr esa gratuidad en la educación, y así en la salud también lograr, digamos, que no haya ya lugar para ese modelo de intermediación financiera, que no hagan negocio tampoco con la salud. Bueno, en estas palabras quiero referirme a esta primera pregunta. ¿Puedes activar el micrófono? Eso, gracias, qué pena. Listo, entonces, Valentina. muchas gracias por tu intervención. Vamos a la pregunta número 2. Valentina. Si está dirigida hacia Valentina, ¿me está escuchando? Bejarano. ¿Me está escuchando? Sí, te estoy escuchando, sí. Es que estoy pidiendo la palabra. Vale, entonces, en este caso, antes de pasar a la pregunta 2, Alberto, ¿alguien más desea contestar la pregunta número 1? En este caso, Alberto, ¿puedes darnos tu participación de la pregunta número 1? Ok. Bueno, primero que todo, pues nuevamente buenas noches. Ahorita que me presenté, no saludé a mis compañeros, a Sebastián y a Anthony, saludarlos. Y quiero referirme un poco a la respuesta a la pregunta número 1. La pregunta número 1 es, ¿cuál es la relación que hay entre educación y salud en un momento dado? ¿Cómo se retroalimentan? Y Sebastián precisamente introducía una lectura
que tiene dos elementos que quiero resaltar en función de lo que quiero plantear. Primero, hay un componente evidentemente práctico, digámoslo, institucional y práctico en la Constitución del 91 con respecto al modelo de salud en particular y en algún sentido también en lo que tiene que ver con el modelo educativo, y es que efectivamente está asociado a una reforma neoliberal del Estado. Es decir, la Constitución del 91 evidentemente introduce, y la Ley 100 es una buena expresión de ello en salud, y no solamente en salud, sino también en seguridad social y pensiones, es una buena expresión de ese componente de la reforma neoliberal del Estado que viene en el modelo Constitución 91. Igual sucede con la Ley 30, en lo que tiene que ver con educación superior, y en lo que tiene que ver además con la Ley 115 para educación básica, secundaria y primaria. Entonces, hay un componente neoliberal efectivamente en el modelo constitucional y están atados a eso. Y esto es un tema de presupuestación pública también, es decir, los recursos de educación y salud están atados a unos modelos de intermediación neoliberales en el modelo constitucional. Ahora bien, Valentina, no es solamente neoliberal la Constitución del 91. Es decir, la Constitución del 91 no es solamente un proyecto neoliberal, es un caso escaso en el mundo, entre otras cosas, de neoliberalismo elevado a constitución, eso es claro. Pero la Constitución del 91 es contradictoria, porque está inspirada en un componente dogmático constitucional, es decir, en un esquema, digámoslo, filosófico de principios que no son neoliberales. De hecho, está inspirado en un modelo de Estado que es el Estado social y democrático de derecho, que surge en los años 20 y 30, sobre todo en Europa, particularmente en Austria y en Alemania, donde tiene un gran desarrollo antes del fenómeno nazi, ¿no? Del fenómeno del Partido Nacional Socialista Alemán, que destruye ese modelo de Estado. El modelo de Estado el modelo del Estado social y democrático de derecho viene antes de la, digamos, irrupción traumática en la historia, particularmente de Alemania, del proyecto hitleriano. El proyecto hitleriano destruye ese modelo. La República del Weimar, así se llamó en el caso de Alemania, ese modelo de Estado social y democrático de derecho, que algunos opinan es el modelo de Estado más avanzado en su concepción democrática, progresista, revolucionaria inclusive, que ha tenido la humanidad. Y surge ese modelo de Estado democrático, social y de derecho, a la par de que también se hace la revolución bolchevique en lo que en su momento fue la Unión Soviética, en Rusia. Y no son lo mismo, pero están de alguna manera coaligados en algunos componentes fundamentales. La Constitución del 91, la colombiana, está inspirada en el Estado social y democrático de derecho. Entonces, en su parte dogmática, en su componente de derechos, que es la primera parte de la Constitución, introduce unas nociones de derechos universales de la población, un concepto muy avanzado en lo que tiene que ver con, entre otras cosas, educación y salud, aunque es claro que la salud no fue considerada como un derecho universal por la Constitución en su redacción inicial, pero posteriormente la Corte Constitucional, entre otras cosas por luchas que se dieron por parte del sector salud, incorpora por la vía de jurisprudencia la salud como un derecho fundamental y lo hace parte del paquete de derechos fundamentales de la Constitución del 91. Luego, es contradictoria, Valentina, la Constitución que tenemos, porque por un lado es una Constitución muy avanzada desde el punto de vista filosófico, pero por otro lado, de manera contradictoria, introduce el neoliberalismo, que evidentemente no está fundamentado por la vía de lo que es esta parte dogmática del Estado social y democrático de derecho. Educación y salud, para darle respuesta a la pregunta, hacen parte de un conjunto de bienes jurídicos configurados en la Constitución como derechos fundamentales de la población. Y el concepto de derecho fundamental asociado al concepto de la dignidad humana y como atributo de la personalidad del ser humano. Es decir, no se puede ser humano, es decir, no se puede adquirir la condición de ser una persona sujeto de derechos digna y humana si no se asocia a derechos universales fundamentales que están en la Constitución, y en este caso educación y salud harían parte de ese concepto. Luego, educación y salud, para darle respuesta a la pregunta, aparte de que están asociados a una implementación neoliberal, efectivamente, intermediación y demás que aquí se ha planteado, están también asociados a un concepto muy avanzado de fundamentar o configurar al ser humano
como un ser humano digno y con derechos, que es el modelo, repito, constitucional. Luego, cuando la pregunta que se nos hace es, ¿qué tiene que ver educación y salud en sí mismas? Son la base. Pero además quiero reseñar otro elemento clave, y es que educación y salud están asociados en el modelo constitucional, estoy pensando por la vía del Estado Social y Democrático de Derechos, a un problema de presupuesto. Y es que la Constitución, y esto es una contribución de los constituyentes, particularmente de los constituyentes del M19, que fueron claves en su momento en la configuración de este modelo, y en juristas muy destacados también, están atados a que el mayor volumen de presupuesto público por Constitución están ligados a estos dos escenarios y a la protección social ligada a pensiones. Es decir, la Constitución concibe en su parte dogmática la educación y salud como derechos fundamentales del ser humano, pero además les dice, lo dice en su momento, les entrega las transferencias en su momento o les entrega el recurso para que eso sea así. Es decir, les dice, por orden de la Constitución política, los recursos más importantes del presupuesto nacional se destinarán por orden constitucional a financiar la educación y a financiar la salud y la protección y la seguridad social, es decir, las pensiones, salud, que eso es el conjunto de los derechos a la seguridad social, y a su vez financiar la educación en un momento dado, particularmente el tema de la básico. Por eso es que todos los años encontramos que los presupuestos públicos y los presupuestos plurianuales que ordena la Constitución llevan ese componente de obligar por orden constitucional a financiar de manera suficiente los recursos de la educación y la salud en el país. Ahora, muchos estarán diciendo, bueno, pero eso no es la realidad que estamos viviendo. Claro, no es la realidad que estamos viviendo, Sebastián, porque a la par de que se introduce esa orden constitucional, que es más del 40% del presupuesto anual de la nación para estos sectores, que son constitutivos de derechos fundamentales, se entregan a un sistema de intermediación, es decir, se entregan a intermediarios privados, y ahí fue Troya. Y ahí se configura lo que hemos llamado la negación del derecho, porque los recursos no van directamente a los sectores como tal, no van directamente a financiar un modelo de oferta estatal de derechos a la población y de garantía estatal de que la población va a ejercer esos derechos. Para hablarlo de manera más clara, no van hacia los sectores que prestan efectivamente educación y salud y seguridad social, sino que entran a una gama de intermediarios que es precisamente el sector financiero, que se ha construido a lo largo de los últimos 25 años sobre la base de apropiarse de los recursos públicos para la educación y salud, y ahí es donde aparece, digamos, si se quiere, el problema tan grave que tenemos hoy, y es que hay una apropiación privada del capital financiero privado de los recursos públicos destinados por Constitución a garantizar los derechos de la población. Digamos que esto es un debate un poco farragoso, si se quiere, pero entenderlo es clave. Y termino, para no agotarme ahora en la primera pregunta, termino en lo siguiente. Esto es lo que ha hecho la educación y la salud también el más jugoso botín de la intermediación privada del capital financiero. Es decir, de manera trágica, el hecho de tener recursos asegurados por orden constitucional, ¿no?, en el situado fiscal anual y plurianual, es decir, el hecho de que la Constitución del 91 ha dicho el 40% del presupuesto obligatoriamente va para estos sectores, lo ha convertido a lo largo de los años en el más importante objetivo de la, digamos, esquema neoliberal que se ha lanzado sobre estos recursos para apropiarse de ellos, administrarlos y finalmente quedarse, digamos, con esa tajada del presupuesto público. O sea, se ha privatizado el presupuesto. Ahí donde ha habido sindicalismo fuerte, como en el sector de educación básica, se ha logrado de alguna manera controlar esa intermediación hasta cierto punto. Y ahí donde el movimiento sindical no ha sido tan fuerte, pues se ha perdido, digamos, la opción de que los recursos efectivamente lleguen, y lo digo pues esto como una consideración más política que cualquier otra cosa, lleguen a donde tienen que llegar, y eso es lo que ha sucedido con el sector salud. Por eso el sector salud hoy está dominado por el sector financiero privado y por los intermediarios, porque no ha habido, digamos, una respuesta. Tampoco es que en el sector de la educación la tengamos también resuelta, pero indudablemente que la presencia de FECODE, por lo menos en el presupuesto para educación básica, ha garantizado históricamente de alguna manera un control sobre la intermediación. Y estoy hablando en perspectiva histórica más que en hechos puntuales. Entonces, Valentina, educación y salud son parte de un modelo de constitución política del 91 de derechos fundamentales, son el programa
básico de un modelo social y democrático de derecho consagrado, digamos, en lo más avanzado del programa de la humanidad, me refiero a contenidos políticos de la acción del Estado y la sociedad, son la base de una orientación científica de la vida social, además, que es otro tema importante, pero están atravesados por la contradicción, en el caso de América Latina y de Colombia en particular, que han sido entregados, como lo decía Sebastián, al modelo neoliberal de intermediación privada, y eso ha convertido eso en un escenario contradictorio y que ha negado finalmente el derecho fundamental y la dignidad humana de la población, que no ha tenido acceso, por la vía de esa reforma neoliberal, no ha tenido acceso a el uso, goce y disfrute de estos derechos. Por ahora, Valentina. Muchas gracias. Pido la palabra, no sé cómo levantar la manito. Ok, listo. Entonces, antes de continuar y darle la palabra al compañero Anthony, por favor, para los ponentes, recordemos que tenemos como más o menos un abanico de preguntas posibles y también tenemos una parte en donde queremos hacer como un contacto, un puente entre las personas que nos ven desde el Facebook Live. Entonces, vamos a intentar como generar el tiempo máximo de 1 minuto y medio para que podamos abarcar todas las dinámicas propuestas por el tiempo de oro. Entiendo que es un tema interesante y que tenemos muchas opiniones por dar, pero entonces vamos a intentar sintetizar un poquito para que podamos abarcar más temas y dar más opiniones. Entonces, en este caso, compañero Anthony va a participar de la pregunta 1, ¿verdad? Entonces, le damos la palabra al compañero Anthony y ya cerramos esta ronda de preguntas de la pregunta 1 y vamos a la pregunta 2. Estás muteado, Anthony. Listo, ya tengo micrófono. Ok. Bueno, ¿cuál es la relación de la educación con la salud pública? Pues primero, que es la formadora del talento humano en salud que va a atender a seres humanos, y segundo, que a través de la educación, pues los sujetos políticos, las personas, los pacientes, los seres humanos que son atendidos en el sistema de salud, pues adquieren esa alfabetización para el autocuidado y para estar enmarcados dentro de un sistema de atención primaria en salud que se llama promoción y prevención, ¿sí? En ese sentido, acotar lo que dicen los anteriores compañeros, y es que estamos en un sistema neoliberal cuyo propósito no era ese. Listo. Bueno, que la salud y la educación iban a ser derechos fundamentales. Sin embargo, desde la ley 30 del 92, pues prácticamente se supeditó la educación pública a unos recursos que iban a limitar el goce de ese derecho, ¿sí? Lo que siempre se ha escuchado en el movimiento estudiantil, que es la financiación de la educación pública. Y en el sector salud se le entregó el capital a unos intermediarios financieros que han socavado los derechos laborales del talento humano en salud y el derecho a la salud de las y los pacientes. Bueno, hablando ya lo que hace la educación como tal es reivindicar, o lo que debe hacer es reivindicar ese talento humano en salud que está en formación para que ingrese un modelo para generar transformaciones más allá de una atención de un paciente. Pero vemos de que el modelo de educación médica o educación en salud se ha visto orientado por quienes están, digamos, a favor de un modelo de intermediación financiera, ya prácticamente volviendo al trabajador de la salud como un recetario y no como quien ordena el gasto, quien debe tener autonomía en sus decisiones profesionales y quien debe velar por la salud de sus pacientes. Vemos que el talento humano en salud queda supeditado entonces a terceros. La educación es aquel motor que rompe paradigmas, pero en este sentido, digamos que hemos estado esclavos de un modelo de educación en salud que responde a los intereses de la intermediación financiera. La educación en general dentro de la salud pública debiera ser el motor de alfabetización, de generación de conocimiento dentro de los mismos, dentro de la sociedad, no teniendo un paciente como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo de derechos, que en últimas solamente ha podido, entre muchas batallas, generar
digamos, el derecho a la salud a través de una tutela. La educación debe complementarse con el conocimiento de derechos. Es tal que, por ejemplo, es muy raro ver que en un pensum de medicina o de cualquier otra profesión de la salud no se encuentra el derecho laboral, el derecho administrativo. Deme un segundo. Entonces, en relación a eso, digamos que hay una serie de componentes que no se han generado dentro del mismo sistema educativo de la salud. Eso dentro de la formación del talento humano de salud. Y tampoco le interesa al gobierno neoliberal educar a los pacientes porque simplemente tiene un sistema de salud que no es ni preventivo, no es promotor de la salud, ni promotor de hábitos saludables, sino que lo que ha hecho es ordenar el gasto tal de que al aumentar la enfermedad, la carga de enfermedad, aumenten los ingresos del gran capital. Entonces, debiera la educación modelarse hacia romper esos paradigmas, ¿sí? De una manera contundente, pero vemos de que las escuelas de salud y de medicina a nivel nacional no todas han generado ese cambio de paradigma. Entonces, o nos convertimos en operarios o en reales trabajadores de la salud, sujetos de derechos, y también nos convertimos, digamos, en pacientes como sujetos activos o somos sujetos pasivos de un sistema de salud que nos quiere alienar. Debiera la educación transformar, pero en este sentido, la educación es utilizada para alienar y crear un aparato que le sirva al gran capital. Gracias. Muchas gracias, Anthony, por tu intervención. Ahora vamos a la pregunta número 2. Entonces, dice, ¿cuál es la situación real de la salud pública en medio de la pandemia de COVID-19? ¿Alguien que quiera responder la pregunta? Natalie. Sí, no, disculpa, es que los escucho muy entrecortados. Yo creo que es por mi conexión. Vale, pero en este momento te estamos Solo te escuchando. escuché en medio de la pandemia. ¿Sería la segunda pregunta? Sí, ¿querías responder la primera pregunta o deseas abarcar la segunda de una vez? Ah, vale. Bueno, sobre la primera, pues creo que ya mis compañeros mencionaron como lo macro. Yo podría añadir y hacer como ese llamado y sobre el papel de la educación como un ente transformador y crítico, que el estudiante, pues el deber ser del estudiante es salir de la universidad y conocer la realidad del país. Yo tuve la fortuna pues de poder conocer como procesos comunitarios en campesinos y aprender salud pública de la mano con ellos, más allá de las cátedras y más allá de lo que nos puede dar una academia un poco alienante y muy poco crítica con el sistema. Y creo que es ahí donde, donde realmente se vive la salud comunitaria y la salud pública construida con planes y con programas pues que partan de las necesidades y de esa organización social que pues es también esa fortuna de este país que tiene muchas contradicciones y muchas formas de aprender. Sobre el papel del sector salud en la sociedad colombiana, creo que también tiene esa doble vía, porque nosotros como trabajadores de la salud tenemos ese potencial de poder orientar y de poder liderar procesos, así sean hospitales, sean comunidades, somos líderes natos y tenemos en nuestra mano pues lo más sagrado que es de una persona y es la salud. Con nadie más tiene esa confianza de pues desnudarse y de enfrentar y de decir esto es lo que me duele, lo que me pasa. Creo que el sector salud tiene como esa ventaja y de poder generar cambios dentro de la sociedad con esa confianza
que se genera con los trabajadores. Lamentablemente, pues en medio de un sistema pues fragmentado, tercerizado, que ha hecho que todo pues se vaya a las EPS y que no haya nada pues como de enfoque preventivo, se ha perdido ese papel, incluso nosotros lo hemos perdido y nos hemos sumado en esa dinámica de rendir cuentas y de estar más preocupados pues por las glosas que por la atención. Es un reto es enfrentar eso, pero es un reto que debemos hacer como profesionales de la salud y que debemos hacerlo de la mano con esa sociedad pues, tan golpeada también por ese sistema de salud y seguridad social. Como muy brevemente. Y sobre la segunda pregunta, ¿cuál es la situación real de la salud pública en medio de la pandemia? Bueno, creo que ha habido una desorientación de los recursos que se han destinado para el manejo de la pandemia, no solo por el tema de la corrupción, sino pues por la misma naturaleza del sistema de salud, que ha enfocado la atención de manera fragmentada. Eso pues es lo que no ha permitido que haya habido un seguimiento de vigilancia epidemiológica adecuado de los pacientes. El mismo hecho de que no se pueda tener, de que pues un paciente quede positivo para COVID y pues los contactos estrechos pertenezcan a otra EPS y tengan otras formas de dar la prueba y de poder dar los resultados, pues ha imposibilitado realmente una vigilancia epidemiológica y vigilancia comunitaria de la pandemia. Eso también ha desbordado pues el sistema. También pues la negligencia de las instituciones, cuando estas pruebas pues perfectamente pues, se hacen tardíamente, no hay un diagnóstico oportuno y adicionalmente los resultados difieren en semanas hasta un mes, lo cual también pues ha dificultado pues, que hayan habido medidas de salud pública adecuadas. Esa poca credibilidad en las instituciones también ha hecho que las personas no confíen en poder implementar las medidas de prevención. Ha sido también la carencia de un abordaje comunitario de la pandemia, de poder mirar como esas contradicciones y esas situaciones socioeconómicas de la población en su conjunto, que deben trabajar, que deben comer, que deben solucionar. Y eso es parte de la salud pública también. No es algo disgregado, la salud pública debe ser intersectorial y debe manejarse pues, de esa manera para poder ser realmente, pues, viabilizar acciones para la prevención. Creo que en este momento pues la pandemia se ha desbordado, no tenemos datos reales y la misma pues, negligencia del Estado no va a permitir que haya un adecuado manejo de esto que realmente lo que ha hecho es pues, visibilizar lo que ya veníamos evidenciando, pero que lo ha exacerbado, y lo ha exacerbado pues con la ocupación de UCIs y con la muerte de personas mucho más directamente. Y gracias. Quedo atento. Pido la palabra. Completamente de acuerdo. La verdad hemos aprovechado esta pandemia para evidenciar cómo nuestra salud pública no abarca todos los aspectos reales de la vida de la sociedad colombiana, de la población colombiana, y ha quedado tremendamente evidenciado cómo la falta de educación y el abrazo de lo que sería la educación pública en un sector podría hacer la diferencia en una situación como esta. Entonces, Anthony va a tomar la palabra para la pregunta 2, ¿verdad? Sí, Valentina, gracias. Bueno, la situación de la salud pública en medio de la pandemia. Prácticamente la salud pública está secuestrada por la emergencia sanitaria y por el gobierno de Iván Duque, que no le entrega prácticamente la administración de la salud pública a un ministerio, ni a las secretarías de salud pública, ni a lo institucional que existe, sino que se lo entrega a un gerente que maneja el capital, que se llama Guillermo Plata, que se encarga de redirigir las inversiones frente a lo que debe ser el ahorro presupuestal frente, digamos, a la coyuntura que emana una serie de recursos que el mismo gobierno no ha derivado. La salud pública ha descuidado primero a los trabajadores, a la primera línea, al talento humano en salud,
en la no entrega de bioseguridad, elementos de protección personal. Vemos una serie de hospitales haciendo plantones cada jueves, prácticamente rogándole al gobierno de que les suministre tapabocas quirúrgicos N95, guantes de látex y demás elementos para poder atender a esas personas que pueden llegar contagiadas por la COVID-19 o tener otra patología distinta. Y además que el valor agregado que tiene proteger a un trabajador no es solamente por la atención de sus pacientes, sino también por ese contacto estrecho que va a tener con su comunidad y el contacto estrecho con su familia. Es decir, prácticamente el gobierno lo que ha hecho es desconocer la salud de quienes van a garantizar una atención en salud. Segundo es el suministro de insumos, prácticamente la consecución de respiradores y la no entrega de licencia de esos respiradores hechos en la universidad pública, como lo ha hecho la UIS, como lo ha hecho la UDEA, como finalmente también lo ha hecho Universidad del Suroccidente. Esa lentitud por pretender, digamos, disparar económicamente por lo que se produce internacionalmente, pareciera pues que se quisiera incluir dentro de una cuota de contratos, digamos, el tema de la salud pública. Además de eso, está la situación de los pacientes, que es calamitosa. Primero porque además de que no hay suficientes insumos y no hay, digamos, una adecuada protección de la primera línea de los trabajadores de la salud, pues hay un desconocimiento desde el mismo gobierno de la situación de los pacientes en relación a que no ha generado las condiciones para que estos sean, digamos, testeados de manera oportuna, porque un test de la COVID-19 se puede demorar 14 días y hoy tenemos reportes de lo que fue prácticamente el COVID Friday o, digamos, el día sin IVA, que no tuvimos testeos rápidos, todos fueron testeos PCR que tienen esa demora y que además de eso, al intentar generar, digamos, un estado supuesto de alerta, lo que hace es decirle a los pacientes de que prácticamente había una hegemonía o un negocio de la SUSI, ¿sí? Eso fue de una manera muy malintencionada en contra de los trabajadores de la salud y es prácticamente poner en riesgo la vida de los trabajadores de la salud. La salud pública se encuentra secuestrada por el gran capital. Se prestaron alrededor de 11.000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional. No se sabe la destinación del recurso, porque prácticamente el estado de emergencia sanitaria ha eliminado al Congreso, ha eliminado al control político y prácticamente Duque está haciendo la administración solitaria de esos dineros y no es comprando únicamente algunos respiradores para algunos hospitales. Se necesita realmente invertir en un sistema de salud estatal, pero más allá de eso, en donde las mismas secretarías de salud tengan la potestad de manejar y de administrar no solamente las unidades de cuidados intensivos, sino los recursos del sistema de salud local. Y no lo van a hacer porque el gobierno y el sistema responden a los intermediarios financieros, que son los que controlan y captan el gran capital, y Iván Duque en su Aló Presidente diario de las 6 de la tarde, pues lo que está haciendo es simplemente enseñando algunas cifras con respecto a algunos recuperados frente a una situación mundial, pero no ubica el dedo en la llaga. La situación de Barranquilla es calamitosa, ¿sí? La situación que tiene Cartagena también calamitosa. No creo que el Hospital Universitario del Caribe tenga la cobertura total para poder atender a un sinnúmero de pacientes contagiados en esa ciudad. Igualmente Bogotá, ¿sí? La capital, que obviamente tiene la confluencia de muchos habitantes de otras tierras, tanto locales como foráneas. Y por último, Cali. Digamos que falta liberar esa inversión dirigida a prevenir y a promocionar, digamos, dentro de la misma pandemia y también darle protección a los trabajadores de la salud. Y es impotente muchas veces la situación de la salud pública, que ahora prácticamente, digamos, evidencia ese secuestro que tiene los gobiernos neoliberales del sistema de salud. Y para que eso cambie, digamos, en estos momentos tenemos una falencia y es, digamos, la desmovilización del mismo movimiento de la salud, que de una otra manera a través de lo que es institucional y las organizaciones médicas ha tratado de generar
una batalla, una resistencia que ha sido compleja, pero que hay que seguir apoyando. Y hay que ver si nos acostumbramos a la muerte, nos acostumbramos al maltrato y nos acostumbramos a un sistema de salud que realmente puede ser mejor y que hay muchos ejemplos de ello, pero pues hay que, digamos, estimar de que en estos momentos estamos casi maniatados y esa es la situación de la salud pública secuestrada por el gobierno de Iván Duque en medio de una emergencia sanitaria. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra persona desea intervenir en la pregunta número 2? Listo, perfecto, te escuchamos. Bueno, aquí tengo el cronómetro, ¿no? Para Muchas Son gracias. 2 minutos. para Son 2 tratar de minutos, vale. ajustarme. Sí. No, voy a tratar de ser breve Sí. entonces para que tengamos Sí, aquí todos tengo el oportunidad de cronómetro. Tengo el participar. cronómetro. Y es Dale, una dale. herramienta, Entonces, dale, digamos. Sebastián, entonces Bueno, procede. entonces, bueno, voy a precisar algunos puntos que ya han mencionado mis compañeros Ujú. que me han precedido. Bueno, lo primero es que esta crisis de la pandemia develó la inviabilidad de la Ley 100. De eso no nos cabe duda. Nos dimos cuenta que una salud basada en un modelo de intermediación financiera termina beneficiando siempre a los gremios económicos y siempre termina afectando al pueblo que tiene más necesidades. Y también vemos que hay una distribución desigual de esta pandemia en todo el país. Ya vimos hace poquito cómo el coronavirus, digamos, afectó de manera importante la población del Amazonas, de Leticia. Ahorita vemos un porcentaje de ocupación de camas en la periferia de Colombia que se está acercando al 70% y ya van a rebasar la capacidad de respuesta de estas zonas de la periferia. En Bogotá van a llegar al 70% y ya la alcaldesa Claudia López anunció que es necesario que prontamente se vuelva al confinamiento estricto. Sin embargo, a mí me parece que esta réplica del confinamiento estricto tiene que pasar primero por un debate con respecto, digamos, a una renta mínima para toda la población, con una exención del pago de los servicios públicos, porque es que también me parece, digamos, que nos perdemos autoridad moral cuando invitamos a la gente a un confinamiento estricto, pero la gente tiene necesidades, la gente no tiene un salario fijo, la gente tiene que pagar deudas, la gente, digamos que no tiene la vocación de trabajar para sobrevivir. Entonces, me parece que es muy fácil decir que nos confinemos estrictamente, pero si a la gente no le damos una renta básica y no hacemos una, digamos, una exención de sus servicios públicos, va a ser muy duro que la gente respete ese confinamiento obligatorio. Digamos que es un momento importante porque ya vimos que si en ese momento en el confinamiento obligatorio, ese pico, digamos, nos va a quitar tiempo para prepararnos y digamos que estamos mal preparados para darle respuesta hospitalaria y vemos que es difícil en ese momento obligar a la gente a que haga un confinamiento estricto, sin dar, digamos, estas garantías que acabo de exponer. Lo otro que mencionó Anthony, que quiero recalcar, es que los trabajadores de la salud están padeciendo también, digamos, falta de pago de sus salarios. Vimos que hace poco murió un médico en el Chocó, el médico Gende, murió con debiéndole el Estado la clínica 7 meses de salario, ¿sí? Desprotegido en la parte de bioseguridad, entonces lamentamos mucho esta muerte y como muchos compañeros se están exponiendo al virus, sí, los equipos de protección personal adecuados. Lo otro, hay un retraso en Colombia en la realización de las pruebas por parte de las EPS, ya los puso pues Anthony, y eso ha hecho pues que no tengamos unos datos, digamos, que sean consistentes con la realidad. Lo otro es que no hay una definición clara a los actores, digamos, que van a dar respuesta cuando esa crisis hospitalaria se rebase. Ese campo todavía está muy oscuro. Y lo otro es que no podemos ser, digamos, tan inmorales de atribuirle toda la responsabilidad a la gente, a los individuos, de que son los responsables únicos de su infección, cuando el Estado no les está dando una mano con todo lo que ya hemos dicho, con los servicios públicos, con el arriendo, con un salario, porque muy fácil es invitarlos a un confinamiento estricto, pero si la gente no trabaja o si no tiene un ingreso, muy duro van a, digamos, seguir estas recomendaciones. Entonces quería como hacer precisión en esto. Bien. Muchas gracias. Entonces, Alberto también tenía una palabra.
Sí. Vale, entonces voy a tratar de respetar, aquí tengo el cronómetro al frente para no abusar de... Son 2 minutos exactos y voy a tener que telegrafiar para los compañeros que nos están escuchando, para el campamento estudiantil que está luchando por el derecho a la educación pública, entre otras cosas. La pandemia, digamos la epidemia y la pandemia, digamos el fenómeno sanitario, desnuda el modelo. Lo desnuda precisamente ahí donde el modelo no puede ofrecer una salida, que es en salud pública precisamente. Los agentes privados que controlan hoy el sistema de salud no tienen la posibilidad de ofrecer un paquete de salud pública, que es lo que se requiere para enfrentar un fenómeno sanitario de las dimensiones y de las características del COVID-19, es decir, de la pandemia. Y claro, lo que ha evidenciado es que el sistema no tiene ni va a tener cómo enfrentar esa realidad, porque la salud pública tiene que estar manejada por definición por el Estado, por la sociedad y no por intereses particulares. Esa contradicción es insaneable, es insalvable, aún en medio de la crisis más exigente y en medio de las circunstancias más dolorosas y traumáticas, los agentes privados, las EPS, no van a resolver. Y este gobierno, como aquí se ha dicho, lo que ha hecho es insistir en el momento más crítico de la situación en ese modelo, es decir, no lo abandona ni siquiera en una pandemia. Y efectivamente le ha entregado los recursos básicos de la sociedad colombiana a estos actores que no van a ofrecer un paquete de salud pública coherente, y los gobiernos han naufragado en la posibilidad de ejercer, digamos, una política y una respuesta adecuada. Es decir, estamos en manos de un esquema que no va a resolver el problema. Y yo quiero terminar en los últimos segundos diciendo lo siguiente: todas las falencias en materia de una oferta de salud pública coherente, como aquí se han expuesto. Pero hay otro problema que ha avanzado muchísimo en la sociedad colombiana y tiene que ver con la pérdida de espacio para un discurso científico. Porque es que no es solamente, digamos, las falencias o los problemas que pueda tener en un momento dado una gente como el gobierno o los gobiernos locales o las EPS. También es que la sociedad no acepta hoy, en buena medida, una salida científica a la solución. Entonces uno ve cómo la llamada indisciplina social, que no es otra cosa que resistencia a unas orientaciones que tienen su génesis en salud pública, como por ejemplo el quédate en casa, del que tanto se ha hablado, o el usa el distanciamiento social, o utiliza, como lo está haciendo Anthony, el mecanismo protectivo, etcétera. Una cantidad, digamos, de orientaciones que tienen que ver con la respuesta ciudadana tampoco logran capturar el imaginario público, porque por un lado hay una deslegitimación enorme del Estado para implementarla, es decir, la gente no cree en el Estado y no cree en nada que venga del Estado, pero tampoco cree en la enfermedad, tampoco cree en las, digamos, advertencias que se hacen. También cuando el paciente llega al hospital, los médicos y las enfermeras tienen que enfrentarse a que los pacientes no creen ni siquiera en el médico, aún en la sala de urgencias. Y les dicen que el médico está torcido, que el médico se va a robar la plata, que el médico está en un cartel del COVID, que el médico no está actuando de conformidad. Es decir, hay una cantidad de fenómenos asociados también al espacio que ha perdido la ciencia. Y ahí volvemos a la pregunta por la educación y la sociedad. Es decir, la pandemia también ha evidenciado que esta sociedad naufraga, no solamente por los temas que aquí se han señalado, sino también porque no hay, digamos, espacio para un discurso que permita que la ciencia oriente la respuesta de la población. Es decir, hemos perdido un lugar ahí. El médico ha perdido espacio en la sociedad como orientador natural de la lucha contra la enfermedad, y por eso, digamos, el escepticismo es tan grande sobre las orientaciones, que es un escepticismo que solo logra derrotarse desafortunadamente y dramáticamente cuando aparecen los muertos, cuando la situación se sale de madre, cuando ya no hay respuesta, digamos, del aparato de salud y estatal para responder. Entonces esto se entiende a partir de muertos, y si el muerto no es en mi familia, ni en mi comunidad, ni en mi barrio, si yo no he visto a nadie morirse de COVID, pues tampoco creo en ese muerto. Es decir, es el peor de los mundos posibles, y hay que ganar espacio entre todos los actores para que ese discurso científico se logre posicionar como una alternativa viable en la población, porque eso también lo ha puesto en evidencia el COVID. Estamos en manos de la superstición,
estamos en manos de un discurso absolutamente empobrecido con respecto al manejo de la enfermedad, estamos en manos de la deslegitimación de todos los actores, estamos en manos de la caída de la legitimidad del Estado, que es el que tiene que actuar en este momento. Es decir, todo eso ha hecho que sea muy difícil también orientar a la población y a los pacientes, y efectivamente esto es un problema educativo fundamentalmente y político de una sociedad que ha perdido espacio para la ciencia, para la medicina, para la salud pública y para una orientación democrática del Estado. Valentina. Muchas gracias, Alberto. Entonces, ¿hay alguien más que quiera dar la respuesta o vamos avanzando a la siguiente pregunta, que es una pregunta que nos mandan los estudiantes de acá desde el campamento? Entonces, ellos nos formulan una pregunta que es un poquito más directa en cuanto a lo que a nosotros como población ajena al sector de salud como tal, no participantes, nos gustaría saber o al menos visualizar en torno a lo que debería estar sucediendo o lo que podría llegar a suceder. Entonces, en este caso, dice, ¿qué decisiones en el ámbito gubernamental a nivel de país, en este caso presidencia, y alcaldías deberían tomarse y qué programa implementarse para proteger la salud y la educación pública? Entonces, básicamente nosotros como estudiantes de universidad pública siempre estamos enfocados a entender cuáles serían en factores más o menos reales, visibles, accesibles. Entonces, ¿qué podríamos denominar decisiones? ¿Qué podríamos denominar programas a implementar en esta situación? Entonces, abro la ronda. Quien desee empezar, por favor. Creo que el doctor Sebastián. Sí, ¿Me están escuchando? ¿Te estoy escuchando? te escuchamos. Sí. Sí, te estoy escuchando. Bueno, entonces, como dije hace un momentico, la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina, claramente dijo que el objetivo de postergar el pico de la pandemia es ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Para hacer todas las implementaciones que sean necesarias, para hacer todas las adecuaciones a nivel hospitalario, para hacer toda la preparación de la sociedad, de tal manera que permita darle una respuesta, digamos, menos desastrosa a esta pandemia. Ese es finalmente el objetivo de uno, prolongar ese pico de la pandemia. Y el otro objetivo, digamos, del distanciamiento social y del confinamiento estricto, es que ese concepto del factor R0, que nos habla pues como la intensidad, digamos, de la transmisibilidad del virus, es decir, una persona infectada, ¿cuántas personas podrían infectar si lo tuviese? Es el factor R0, ¿sí? Que ha estado pues fluctuando entre 3, entre 2, 1,5. Bueno, esto ha tenido muchas variaciones y con eso, digamos, lo toman en cuenta para hacer los modelos predictivos de las curvas. Digamos que entonces necesitamos ganar tiempo para tomar todas esas medidas. Sin embargo, sabemos que, pues por un lado, esto no va de la mano, como expuse hace un momentico, de ayudar a la gente para que pueda llevar, digamos, estas crisis y las familias, ¿sí? No es fácil, digamos, que una familia se quede confinada, ¿sí? Y no está produciendo, no le están pagando salarios de padre de familia. Entonces, digamos que, ¿cómo hace, por ejemplo, un padre para pagar una matrícula universitaria? ¿Sí? No está produciendo en ese momento. Si el Estado lo dejó solo, el Estado le dijo, va, confínese estrictamente, no salga de la casa, asuma su propia responsabilidad y lo dejan solo. Digamos que lo dejan solo sin su trabajo, sin un ingreso básico, sin una renta básica. Entonces eso dificulta mucho las cosas. Sabemos que si los estudiantes, digamos, vuelven a clases, va a haber un riesgo muy grande de que ese factor R0 se aumente. Es decir, que aumente la probabilidad de transmisión de este virus y de que la curva alcance su pico mucho más rápido y perdamos tiempo. Que como ya dije, el objetivo es ganar tiempo con la postergación de esta curva. Ahora bien,
sabemos que el Estado necesita poner a funcionar la maquinaria y necesita darle respuesta a los intereses de los gremios económicos que están ahí presionando, porque sabemos que Duque no se manda solo finalmente, Duque está siendo también presionado, digamos, por los grupos económicos que contribuyeron a su candidatura, que lo hicieron presidente, para que ponga en rueda una serie de mecanismos y de acciones que los favorecen. Para la muestra de un botón, el día sin IVA. Fue un día en el que probablemente ese factor R0, perdón, aumentó su valor y lo vamos a ver reflejado en unas semanas por una decisión, digamos, contradictoria a mi modo de ver del gobierno nacional y que estaba tapando lo que con otra mano ya estaba haciendo. Nos decía que, bueno, vamos a hacer un confinamiento para evitar que tengamos un pico pronto, pero luego nos mandan, digamos, con este día sin IVA. Entonces creo que el Estado está con unas políticas ambivalentes y eso también hace que las personas de pronto se pierdan también esa creencia en lo que el Estado está orientando, y creo que no está yendo de la mano estas medidas con subsanar esas dificultades que hay al interior de los hogares. Entonces, me parece que en este momento prender la maquinaria educativa de una manera presencial sería exponer, digamos, a un riesgo muy grande a la población para que esa curva, digamos, alcance su máxima pendiente prontamente, para que se rebase la respuesta hospitalaria y para que, digamos, todo el sector salud nos veamos en aprietos porque no estamos preparados para darle respuesta digamos, al pico pronto de esta pandemia. Entonces creo que el Estado tiene que considerar otras condiciones, más allá del solo decir, de la sola réplica de que queden confinados y listo, porque hay cosas que no están resueltas, como es el ingreso de las familias. Listo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad, no me gusta este recordatorio porque vamos a limitar de verdad el discurso que estamos llevando. Es muy importante siempre que podamos entender a cabalidad la idea que queremos expresar. Sin embargo, quiero recordarles que debemos mantener un tiempo establecido y que por favor repliquemos la acción de Alberto, de nuestro cronómetro ahí fijo para que nos guiemos un poquito, por favor, porque nos empiezan a llegar muchos comentarios. Entonces, hay muchos, por ejemplo, estudiantes de diferentes universidades en la Facultad de Medicina que nos expresan muchos comentarios y pues todo el mundo quiere como escuchar qué opinan sobre ellos. Entonces, intentemos como mediar un poquito eso para que alcancemos, aunque sea, a escuchar un par de opiniones y luego podamos continuar con la dinámica. Entonces, seguimos en la pregunta 4, solamente como para recordar y retomar. Entonces, la pregunta 4 plantea básicamente, volvemos, ¿qué medidas, a qué le podemos llamar parámetros, programas que sean posibles de implementar para nosotros poder entender esta contingencia que estamos atravesando? Recogiendo un poco lo que los ponentes han dicho, es interesante ver que básicamente el gobierno, con lo que dijo Sebastián en sus políticas ambivalentes, logra como discernir, ¿cierto?, entre lo que la población colombiana intenta entender por lo que estamos atravesando. Entonces, todos estos factores nos dificultan demasiado el entendimiento y la propiedad, tomar la propiedad, la conducta apropiada en este asunto. Entonces, listo. Entonces, retomamos la pregunta 4. ¿Quién quiere dar su respuesta a la pregunta 4? Valentina, tiene la palabra. Listo. ¿Alguien más después de Alberto para que dejemos como tal la ronda estipulada? Entonces, de pronto Natalie quiere intervenir en esta pregunta. Sí, yo puedo ir después de Alberto. Listo, perfecto. Gracias. Entonces ahí tenemos para la pregunta 4 Alberto, luego Natalie, y avanzamos a una pregunta que nos envía un estudiante de medicina de la Universidad del Valle. ¿Listo? Listo.
Bueno, aquí estoy con cronómetro estricto, 2 minutos exactos solamente para decir una idea básica. Yo siento que hay una incertidumbre que además es civilizatoria, es decir, es muy difícil encontrar en el mundo, en los distintos países, ¿no?, una respuesta a la pregunta que están haciendo, es decir, cuál es la salida, cuáles son los programas, cuáles son las orientaciones. Y en ese orden de ideas, desafortunadamente nuestro gobierno, para mí que esto es un asunto de Estado, es decir, la pandemia es un asunto de Estado, no es un asunto particular, no es un asunto comunitario en el sentido estricto de la palabra, es un asunto de Estado. Nuestro Estado no brinda ninguna garantía por todas las contradicciones que hemos anotado, es decir, no alcanza a ser suficiente la orientación estatal, entre otras cosas porque es contradictoria con respecto a la política de salud pública y a la política que yo llamaría una orientación científica. Y yo siento que la única voz que yo he escuchado a lo largo de los últimos 100 días, la única voz que ha sido consistente, que ha sido claro en su mensaje, que ha sido de alguna manera identificable, que no ha estado al vaivén de la coyuntura, ni de las presiones, ni de los intereses, ha sido la voz de los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la salud, cada que pueden, lo dicen con claridad: quédate en casa, evita el contacto, evita las situaciones sociales de contacto, todas. Ahí no hay discriminación, no es que las fiestas sean malas, pero entre comillas las marchas sean buenas. El virus no distingue entre una fiesta y una marcha, entre un meeting y un día sin IVA. El virus ataca las concentraciones porque se transmite a través de una relación de ser humano a ser humano, y en eso la orientación que uno escucha de los trabajadores de la salud, los que están atendiendo la pandemia en los hospitales y en las clínicas, es preservar el distanciamiento social como única alternativa hoy a la orientación. Entonces yo termino diciendo en los 2 minutos que a mí me parece que si hay una orientación que acoger en este periodo, y la única, vuelvo y repito, voz discernible, es la orientación de los trabajadores de la salud, los médicos y las enfermeras que están atendiendo la pandemia. Muchísimas gracias. Excelente ese cronómetro, muy puntual. Sí. Sigue Natalie y avanzamos a la siguiente pregunta porque la verdad me han llegado demasiados comentarios. Muchas personas quieren como dar a entender su punto de vista como soberanía aquí cada uno de los que hacemos parte. Entonces, como se entiende que son conocedores del área, mucha gente quiere como plantear lo que siente, básicamente. Entonces, vamos a la pregunta que hemos tenido en el live, que nos ha llegado, Sí, y luego volvemos a otra pregunta establecida por los compañeros que están en el campamento. Entonces, Natalie, te escuchamos. vale, gracias. Sobre las decisiones en el ámbito gubernamental, pues estaría de acuerdo con el tema de que estas medidas de aislamiento han sido nada más como una forma de esperar, de darnos tiempo. El problema con el país es que aquí no ha parado el resto de contingencias en ese darnos tiempo. Ha continuado el conflicto armado, ha continuado la desaparición de líderes sociales, ha continuado pues la discriminación y el ataque pues constante a las movilizaciones y a los movimientos sociales. Son una serie de contingencias que aquí pues no se han manejado. No se han tomado medidas tampoco de salud pública ni de recursos para los hospitales, que es algo que en los demás países sí ha ocurrido. Pues, y que en parte porque han tenido una sanidad pública de entrada. Nos han comparado constantemente con países de Europa, cuando nuestra situación es totalmente diferente. Pues nuestro contexto social y económico es diferente, y han basado sus decisiones y su forma de hablar estas alocuciones con base en medidas que se han tomado en otros países y que pues acá hay que contextualizarlos. Yo creo que primero es cambiar el discurso. No se trata de un cuidado individual, de que la culpa sea individual, de que si tú no te lavas las manos, si tú no te pones tapabocas, si tú no mantienes el distanciamiento social, pues vas a dar vía a que haya más contagio. Creo que primero hay que cambiar ese discurso hacia un cuidado colectivo. Uno no lo hace para uno, sino precisamente para evitar y para cuidarnos como comunidad. Y no solo rescataría las voces de los trabajadores de la salud,
sino también la de los procesos comunitarios, porque ellos han sido quienes más se han organizado para producir tapabocas, de acuerdo a sus contextos. Por ejemplo, en la Amazonía, ellos mismos han desarrollado las piezas comunicativas para la prevención. Y lo rescataría porque precisamente ha sido una demanda que han hecho constantemente, y es que las instituciones no abren los espacios. Ellos piden orientación por parte de ellas y nunca se les ha brindado, bueno, menos acá en mi contexto de Nariño, Putumayo, Cauca, que lo he trabajado. Lo están haciendo por su cuenta, así una autoorganización. Y lo rescataría porque finalmente ellos son los que están dando la parada de algún modo. Sí, ellos, al menos en la Amazonía, son ellos quienes han estado orientando el proceso. Por más UCIs que se pongan, lo que se debe evitar es que lleguen a esas UCIs. No se habla de la ocupación, sino de que efectivamente, si se llegan a ocupar, sea de una forma organizada y que haya suficiente atención para estos pacientes. Y bueno, pues así también mencionaría el tema de los planes de contingencia de los municipios y de los hospitales, porque las instituciones no le han prestado suficiente atención y eso es lo que ha desbordado también la respuesta. No se ha hecho un diálogo intersectorial para el abordaje de esta pandemia. Y eso también ha provocado pues que no se haya dado la mejor respuesta frente a eso. Gracias. No sé si me Gracias, Jenny. Entonces, voy a leer un comentario que nos llega. Él se llama Pedro Yela y él plantea que le parece un poco preocupante el tema de que llevamos muchos meses en esta situación de contingencia, que hay un retraso, que todas las medidas se han retrasado alrededor de 3 meses y que no hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos. Bueno, el tiempo ha estado, pero parece ser no suficiente para nosotros. Dice 120 días después y aún no estamos preparados para esta situación. Entonces, compartimos el tema de compañero Pedro Yela. Es entendible realmente con todo lo que nos han explicado los ponentes del día de hoy, muy conocedores en todos los gremios, en todas las áreas del sector salud. Y es eso, entender que hay muchos más factores de los que uno piensa, en entender que, como plantean, es un cuidado solamente individual, que no son unas medidas únicamente gubernamentales, que hay muchos factores, además del simple hecho del contagio, que nos abordan y que nos agobian como tal. Entonces, el compañero plantea, no hemos podido organizarnos, el tiempo no ha sido suficiente, no hemos podido agarrar la sintonía y la sinergia que deberíamos tener, ni como tal, como la población, de forma estatal, de forma vertical. Entonces, gracias, Pedro, por estar en el conversatorio, por participar activamente en tus opiniones. Ahora vamos a expresar una pregunta. Esta es un poquito más allegada a su área, ya es como un poquito más personal. Entonces se extiende la siguiente pregunta. Vida del médico o juramento hipocrático. ¿Debería el médico poder disentir de su profesión para proteger su vida y la de su familia en una situación extrema en la pandemia? Entonces, contextualicémonos en que esta pregunta está abarcada en muchos medios y noticias amarillistas en los que nos hemos dado cuenta que como tal la profesión de médico se ha visto completamente por la comunidad, exactamente, por esto mismo. Volvemos al tema de la educación, al tema del entendimiento, al tema de la aceptación. Entonces, esta pregunta gira más en torno a lo que ustedes identifican como su profesión, ¿cierto? Como lo que han decidido ejercer en la vida. Entonces, vida del médico o juramento hipocrático. Bueno, quiero entonces referirme a la pregunta. Por favor, tómame tiempito entonces para que me haga un corte, para no extenderme tanto, ¿cierto? Listo. Bueno, lo primero que quiero plantear es que, bueno, creo que esa pregunta parte de un presupuesto que también hay que debatir, ¿sí? Lo uno o lo otro. Yo diría que, como ya lo dijimos también junto con Alberto, esta pandemia ha develado una serie de dificultades
sobre las cuales está cimentada esta sociedad estructural, es muy importante, y sobre todo el sistema de salud. Y cubre también, digamos, una contradicción con respecto a la vocación, ¿sí? Porque se nos pide, se nos reclama vocación al sector salud, a los médicos, para ocultar, digamos, una deficiencia en la provisión de equipos de protección personal, para ocultar una falta de pago oportuno de salarios, para ocultar unos problemas estructurales del sistema de salud. Entonces, con eso es que yo no comulgo. Y usted me dijera, vea, es que el Estado le provisionó a todo el sector de salud los equipos de protección personales suficientes, les está pagando a tiempo, les está respetando los derechos laborales, no los está tercerizando laboralmente. Uno dice, bueno, bajo esas condiciones de dignidad del trabajo médico, yo digo, vale la pena, digamos, llevar hasta las últimas consecuencias ese juramento hipocrático. Pero el gobierno se ha aprovechado de digamos, de esta vocación que se infiere de este juramento para que arriesguemos nuestras vidas sin protección, sin salarios dignos, sin contratación digna, sabiendo que eso es una dificultad que el mismo gobierno sabe que la hemos alertado, sabe que la hemos reclamado, y aún así, digamos que no ha atendido a las reclamaciones del sector salud. Entonces yo creería que si las condiciones estuvieran dadas para ejercer la salud, la medicina, con calidad, es decir, con salarios dignos, con buena contratación, y sin un modelo de intervención financiera, el médico tiene el deber moral de atender hasta las últimas consecuencias en una pandemia. Claro, ¿cómo no? Sí, por eso es que los médicos ahorita nos opusimos a esa obligatoriedad del gobierno, porque estamos reclamando que no habían condiciones para el ejercicio de la medicina, digamos, de calidad. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien desea continuar? ¿Puedo tomar la palabra? Claro que sí. Bueno, yo creo que se ha tergiversado un discurso sobre el heroísmo y con los aplausos y la, es como todo el tema de rendir cierto homenaje al personal sanitario, con base también en lo que ha sucedido en otros países. Pero pues curiosamente los héroes en muchas de las películas son quienes más enfrentan situaciones de peligro e incluso mueren. Creo que se ha perdido ese humanismo en cuanto a sentirnos, a que nos vean como personas, seres humanos que también están padeciendo, también están en esta crisis sanitaria y están bajo condiciones incluso de vulnerabilidad mucho más extremas que el resto de la población por estar en primera línea. Y eso también ha aumentado o exacerbado el fenómeno de que no se consideren las condiciones contractuales o de dignidad laboral bajo las cuales tenemos que laborar. Y tenemos porque el gremio médico no se ha unido lo suficiente como para exigir condiciones dignas de trabajo, cuando la mayoría de los trabajadores tienen que hacerlo. ¿Sí? Y eso incluye, por ejemplo, que en el enfrentamiento de la pandemia, además de tener contratos que no solo sean por prestación de servicios, que tengan vacaciones, que tengan descansos, que tengan el acceso a salud mental y programas de salud mental, que no haya esta discusión de las ARL, pues a ver quién responde por la enfermedad laboral o no, cuando pues deberían ser ya derechos que deberíamos haber ganado. Y que ni siquiera en una contingencia nos estamos planteando una movilización que permita y que el resto de la comunidad, del pueblo colombiano, de la gente colombiana nos apoye en estas cosas que estamos exigiendo. Habría que reevaluar qué sucede, porque no nos están viendo como colegas en esto, sino como enemigos. Y también está el discurso estatal. Entonces, pues hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más desea realizar una intervención frente a la pregunta de vida del médico o juramento hipocrático? Valentina. Dale. Yo solo voy a abordar este problema porque yo considero que este es un problema evidentemente para profesionales de la salud, ¿no? Yo no lo soy y no me atrevería a opinar sobre un tema tan profundo como es el juramento hipocrático y la configuración de ese proyecto de profesional en salud.
pero sí hay un criterio que quisiera dejar dicho como con total claridad, y es lo que tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores, que en ese caso no se diferencian unos de otros, es decir, la ley laboral le aplica para todos. Y en esto lo que debe quedar meridianamente claro, visto desde el punto de vista del derecho laboral, es que la salud en el trabajo, es decir, lo que tiene que ver con el sistema de salud y seguridad en el puesto laboral, en el puesto de trabajo, es una obligación del empleador. Y por doctrina y por jurisprudencia y por desarrollo jurisprudencial en materia de derecho laboral y en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, todos los accidentes de trabajo y todas las contingencias de orden, digamos, sanitario y de salud, y todas las enfermedades que se contraen en el puesto de trabajo, en este caso estamos hablando de trabajadores de la salud, son prevenibles. Es decir, el modelo de seguridad y salud en el trabajo que está reglamentado en la ley y en una serie y una normatividad que la desarrolla, cargan sobre el empleador la responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo, y de no hacerlo, estarían incumpliendo el contrato. Creo que Natalie lo tenía muy claro ahorita en su intervención. Yo quiero reforzar eso. No son inclusive ni siquiera las ARL las llamadas a responder, porque ellas son aseguradoras del empleador. Ellas le responderán al empleador con la cual tengan un contrato, pero no es que ahora los trabajadores tengan que ir a las aseguradoras a exigirle que respondan por X o Y elemento de bioprotección, etcétera, etcétera. Son los empleadores, es decir, las empresas, los que firman los contratos de trabajo, los que tienen que responder por garantizar la vida y la integridad de sus trabajadores. En este caso, en el caso de la pandemia, estamos hablando de protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal, y todo lo que tiene que ver con protocolos de protección del profesional en salud que está enfrentando un riesgo laboral, en este caso un riesgo biológico, y otros riesgos asociados, como es, entre otras cosas, y dicho sea de paso, la jornada laboral de los trabajadores en salud, que es totalmente ilegal. Yo he escuchado a muchísimas enfermeras, terapeutas, médicos inclusive, que han normalizado la jornada de 12 horas. Y me permito, entre otras cosas, decir aquí de manera de contera, la jornada de 12 horas es totalmente ilegal, no existe. Y entre otras cosas es ilegal porque, y estoy hablando sobre todo de los auxiliares de enfermería y las que están sujetas, digamos, a ese régimen de turnos, es totalmente ilegal porque pone en riesgo la salud de los trabajadores por el desgaste de las 12 horas. Ahora, los médicos están acostumbrados a unos turnos draconianos de 24 y de 36 y otras más horas que por supuesto se salen de cualquier consideración. Pero lo cierto del caso es que los turnos de trabajo, los elementos de protección personal, las consideraciones de orden de exposición al factor biológico del riesgo y los protocolos a implementarse en el desarrollo de la labor profesional son todos de responsabilidad exclusiva, legal y reglamentada del empleador. Y es el empleador el que tiene que garantizar esos elementos, así como el trabajador tiene que cumplir con, entre otras cosas, sus juramentos, en este caso el juramento hipocrático y otros. En ese sentido me sumo pues a lo dicho, y solamente con el énfasis en que los empleadores en el sector salud son los responsables y tienen que garantizar legalmente, y de no hacerlo se exponen a investigaciones de orden administrativo, investigaciones de orden, demanda de responsabilidad civil por daños y perjuicios, demanda ordinaria laboral por culpa patronal y evidentemente también en algún momento la posibilidad de una acción penal. En ese orden de ideas, todo el sistema jurídico está diseñado para garantizarle a los trabajadores que puedan en un momento gozar de la seguridad necesaria, de los estándares de seguridad necesarios para el cumplimiento de su labor, y esto es una obligación, una responsabilidad del empleador en salud, en este caso, de quien figure como contraparte en el contrato o la relación laboral, sea de prestación de servicios, sea contrato a término fijo o sea un contrato a término indefinido, por la vía que sea, o sea la cooperativa también de trabajo asociado, que es otro de las infamias que todavía subsisten en el mundo laboral de los trabajadores de la salud. Dejo ahí, Valentina. Bueno, si no estoy mal, la pregunta es, ¿vida del médico o juramento hipocrático? ¿Debería el médico poder disentir de su profesión para proteger su vida y la de su familia? Bueno, desde el romanticismo en que han educado a los médicos, yo hago una analogía frente a lo que hizo Constantino con Roma del Oriente y Roma del Occidente, que para poder hacer ejecutar una obra política frente a mantener un Reino Unido,
generó, digamos, la condensación de una serie de textos que permitió que a través de la religión el pueblo de ambos frentes pudieran mantenerse sujetos a su jurisdicción. Muchas veces, desde estos elementos políticos que se han construido históricamente, pues un juramento que creó, según Galeno, creó Hipócrates 2000 años antes de Cristo, pues ha tenido sujeto al médico o al estudiante de medicina o al estudiante o el médico en formación, bajo un criterio en el cual tiene que sacrificar incluso parte de su salud y de su vida para poder dar respuesta a la salud de los demás. Yo puedo dar fe que más allá de cualquier diferencia que haya entre el mismo sector, la mayoría de los médicos y las médicas entregan su salud e incluso un poco más por la vida de sus pacientes. De que no existe un cartel de la COVID-19, un cartel de la SUSI, y que han sido los médicos los que han denunciado el cartel de la hemofilia, el cartel del síndrome de Down, y que ahora de una u otra manera intentan también hacerle frente a las políticas neoliberales de Iván Duque. Ese romanticismo en el que muchas escuelas de medicina han tenido sujetos a sus estudiantes de medicina y en el que el sistema, incluso desde el desconocimiento de algunos pacientes, intentan sujetar al médico por encima de la ley, es bochornoso. Ese romanticismo lo que ha hecho es oprimir libertades que tiene el mismo médico o médica desde la dignidad laboral, desde lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, que es aquello que enmarca la legalidad para el ejercicio de cualquier trabajador en el contexto laboral. Y pues obviamente hay otros contextos muy específicos de los médicos y las médicas que tienen que ver con la Ley 23 de 1981 o la Ley de Ética Médica. Es preferible que si en el contexto actual se va a elaborar sin elementos de protección personal, es mejor renunciar. Porque el daño sería masivo, en el sentido de que si no se protege a la primera línea del talento humano en salud, pues esta va a contagiar no solamente a sus pacientes, sino a su contexto comunitario y familiar. La renuncia, al no tener los elementos e insumos para poder ejercer, es lo más digno que se puede hacer porque no se puede salvar una vida. Y estamos sujetos a un sistema que nos amarra a responder a él siempre. Entonces, en parte podríamos decir que en el juramento hipocrático contiene que no vamos a lesionar ni dañar a nadie y que vamos a responder pues a nuestros maestros, que incluso pueden tener una postura similar de abandonar el sistema de salud, pero ha sido utilizado bajo un romanticismo que está descontextualizado. Si nosotros viéramos la épica de Gilgamesh, que fue el libro en el que se basó el diluvio universal que está contenido en la Biblia, la historia de Noé, pues tiene un contexto en donde un río chiquito que pudo haber pasado por una población mucho menor, mucho más pequeña que Cali, alguien pudo haber visto un riachuelo que estaba desbordando su vereda y haberle llamado de su diluvio. Y en el contexto actual, pues no nos parece que eso sea un diluvio, sino tiene otro, digamos, tiene otro contexto y otra elaboración desde el imaginario colectivo. Hay que actualizar las bases de formación del estudiante de medicina y sujetarlo a la realidad laboral, a que se va a enfrentar a un sistema que lo va a maltratar, que va a intentar oprimirlo, que va a generarle incluso violencia fáctica. Si no, miremos lo que ha pasado en Barranquilla y en Cali en los últimos 2 meses, en donde han habido médicos amenazados, médicos violentados. Entonces, el juramento hipocrático hace parte de unas bases estructurales de la medicina en lo político que debe ser reformado y como todo elemento político tiene un paradigma y un contexto en el que finaliza y da continuidad a otros elementos políticos de lo que tiene que ver con la formación. Es preferible vivir para salvar a otros que estar en un espacio en donde vas a generarle más dolo y daño a los demás y en donde no se reconocen que el médico y la médica son sujetos de derecho y no son sujetos de romanticismo, porque con amor y con abrazos los médicos y médicas y trabajadores de la salud no comen. Entonces, buenas noches, yo soy David, soy del colectivo COAP, Comunicación Popular, voy a silenciarte un poco eso, y apoyo desde Todos Somos Divergentes y desde los diferentes espacios y plataformas
de la universidad, pues estos procesos. Entonces, la última dinámica, perdonen que me meta así un poco, es si entre ustedes tienen preguntas que de pronto se puedan hacer unos a otros desde las diferentes disciplinas y de de diferentes lugares donde se encuentran en este momento. Sí, tengo una pregunta. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te estoy escuchando. Bueno, la pregunta es cómo podemos articular en estos momentos en que hay exigencias y banderas desde el movimiento estudiantil, el movimiento sanitario, ¿sí? Y también desde las comunas que tienen hambre y reclaman una renta básica cuanto antes, tal como la implementó España. ¿Cómo articular en una lucha nacional y regional al movimiento estudiantil, al movimiento de la salud, ¿sí? Y a los procesos comunitarios? Entonces, esas preguntas me las contesten los compañeros y la compañera Natalie. Natalie, estás, no sé si, es que como no se escucha, de pronto tiene problemas. Ella tiene problemas con su cámara, bueno, con Hola. su señal. Sí. Entonces, por eso solo se ve el nombrecillo, no se ve no se ve solo el nombre, no se ve la imagen, porque mejor así entonces la señal. Natalie, Sí, dime. Disculpa, es que escuché bastante entrecortado al compañero. vale. Anthony, Bueno, en esencia, ¿cómo podemos hacer una juntanza entre los movimientos que ahora están tratando de generar algunas reivindicaciones, como es el movimiento de la salud, el movimiento estudiantil y lo comunitario? ¿Cómo podemos unificar esos tres espacios para generar una lucha unida en relación a lo que falta por reivindicar? El derecho a la salud, una matrícula cero, y no solamente eso, sino una educación pública gratuita y de calidad, y una renta básica para las personas que tienen, digamos, una carencia bastante aguda en el país. Es decir, unir a esos tres movimientos en torno a eso, a sus reivindicaciones: el movimiento sanitario, el movimiento estudiantil y el proceso comunitario. Vale, David, voy a Vale. ok. dar respuesta Vale, un poco al entonces, interrogante. quieren vayan empezando y pueden ir contestando. Recuerden 2 minutos para que vamos haciendo ágil la cosa. Entonces va Alberto, luego va Natalie, entonces al final iba o va Sí, 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 Sebastián. como quieran, no hay Vale, problema. entonces va Gracias. Alberto, Natalie y luego Sebastián. Ok, Alberto, tienes el tiempo. Vale, aquí estoy con el cronómetro, así muy por encima. Yo no quiero, digámoslo, posar aquí de tener respuesta a lo que pregunta Anthony, porque obviamente esa pregunta implica tener resuelto, digamos, poner el cascabel al gato. Pero yo sí creo que tiene que haber cierta racionalidad en la construcción de una salida, que evidentemente vendrá de la mano de la respuesta de un movimiento social ciudadano. Yo digo que casi que una insurgencia ciudadana a todos los niveles, empezando y liderada seguramente por el sector salud, entre otras cosas, dadas las características de este momento. Tiene un gran papel que jugar ese sector en esa respuesta integral, pero no será el único, por supuesto. Hay un conjunto de sectores de la sociedad colombiana que definitivamente están en una situación de crisis y casi que en situaciones límite. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el caso que no tiene que ver mucho con este tema de hoy, pero por supuesto ilustra, el caso de la niña indígena que fue objeto de una agresión sexual y de otras agresiones por parte del ejército, muestra un poco el momento límite en el que estamos. Yo creo que para llegar a una conducción acertada tiene que haber sindéresis y tiene que haber, vuelvo y repito, una racionalidad en la construcción de una salida. Por ejemplo, lo digo por el comentario que escuchábamos ahorita, yo creo que este no es un momento de pelear con los tapabocas. Tampoco es un momento de oponerse a las pocas salidas que el momento nos está señalando, como por ejemplo la posibilidad de una cuarentena estricta, como una posibilidad de atemperarnos a la necesidad de aplanar las curvas de crecimiento y lo que señalaba Sebastián hace poco, cómo está creciendo el virus, ¿no? El 1 de junio teníamos 30.000 infectados y el 29 de junio estamos en 95.000, es decir, se triplicó la ratio de infección en el mes de junio y estamos ya bordeando los 100.000 infectados. Entonces, yo creo que el movimiento social sí tiene que aplicarse a enfrentar este momento, con la convicción de que vendrán otros, y con esto termino. Yo creo que después de que se logre un escenario de manejo de la situación sanitaria,
que en algún momento se llegará a él, viene una tormenta política. Viene una tormenta política, pero no podemos resolver en medio de la epicrisis, por así decirlo, en medio del momento crítico digamos, de auge del crecimiento de la pandemia, no podemos resolver problemas o que están represados durante muchos años o que vamos a tener que abordar en un momento posterior. Es decir, tiene que haber, repito, una racionalidad y por supuesto de lo que se trata es de cambios políticos principalmente, es decir, los problemas epidemiológicos, sanitarios, sociales, laborales, territoriales, de gobernanza democrática, de preservación de los derechos fundamentales, etcétera, tienen y remiten a un problema fundamental que es el que hay que abordar en las primeras de cambio y es el cambio político que tiene que vivir Colombia para que se pueda vehiculizar una salida que por supuesto estará de la mano de una política sanitaria y una política en salud pública coherente y que por supuesto cambie el modelo en salud y el modelo en general económico. Pero eso será el resultado, repito, de lo que yo llamaría una verdadera tormenta política, que es lo que yo veo venir en la medida en que resolvamos coyunturas muy urgentes en esta primera, digamos, en este primer momento, que pasan por preservar la vida y la integridad de todos y de nuestras comunidades y de nuestros activistas, entre otras cosas, y sus familias, y lo que tiene que ver pues, con el entorno inmediato de un riesgo biológico, como yo creo que la humanidad no había visto en por lo menos los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, yo no había visto un fenómeno civilizatorio como esta pandemia afectar de tal forma por la vía de un riesgo sanitario a las sociedades y a la humanidad. David, ahí dejo. Entonces ya, Natalia, por favor, tienes la palabra. Natalia. Sí, ¿Natalie? hola. ¿Perdón, Sí, Natalie? Natalie. Natalie, perdón. Sí, tampoco, creo que la pregunta es difícil. Tampoco pues podría plantear una solución así clara, pero sí considero que es en momentos de crisis como forma de sistema que antes se tenían y que por algunas circunstancias se rompieron o se fragmentaron. Y que esas crisis esas, y esas redes se pueden aprovechar. Es una forma de aprovechar la pandemia. Acaban como en el tema mental como de procesos que se han tejido a nivel campesino, indígena, afro. Los trabajadores también tienen su recorrido. Pues los sectores, el sector educativo pues ha marcado siempre como un referente en diferentes momentos. Y es como podemos hacer una lectura fina de la realidad que estamos viviendo y poder volver a tejer esas redes, poder leer esas necesidades que hay en los diferentes sectores, crear espacios de diálogo, de convergencia, de tal vez no debe ser ya una plataforma política y de pues la revolución y cambiar todo, pero sí pues, de poder entendernos y de poder salir de una crisis mucho más, con muchas más claridades, y no pues por la visión positiva de que bueno, la crisis nos va a cambiar, pero sí aprovechar el contexto en el que nos movemos y que Colombia tiene un contexto histórico fuerte que se puede aprovechar. Es un trabajo arduo y pues también amerita que nos sentemos, que los diferentes sectores se sienten y se dialogue de alguna manera. Listo. Sebastián, tienes la palabra. Activa el micrófono, por favor. Activa el micrófono. Eso. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Tienes la palabra. Bueno, entonces, bien, no, de acuerdo con mis compañeros, en este momento, digamos que no estoy en la posición de prescribir una conducta con respecto a la pregunta de Anthony. Es una pregunta que no es fácil de resolver en este momento. Y tampoco me siento con autoridad científica ni moral de instar a los médicos, a la sociedad civil, a los trabajadores, a todo el mundo, a que tomen las calles. Pues por lo que hemos manifestado, pues de que estamos en un momento muy crítico en el cual la pendiente del número de casos nuevos promete aumentar. Entonces creo que en este momento sí podemos ayudar, digamos,
con una iniciativa que he visto que está sacando la oposición en el Senado. El senador Gustavo Bolívar está invitando a los bogotanos a no pagar los servicios públicos, digamos como un acto de manifestación frente a los abusos de esas empresas y de las medidas del Estado, y además porque el Estado no ha extendido la mano para ayudar al pueblo más necesitado, y ya sabemos que la distribución, digamos, de los efectos de esa enfermedad es muy desigual, es tan desigual como la misma desigualdad de Colombia, y ya sabemos que este virus ha desnudado esos cimientos mal estructurados de nuestra sociedad. Somos un país de los más desiguales del mundo, en donde se sigue primando la preservación del capital. El gobierno tiene miedo de que cambie y que se redistribuya la riqueza, por lo tanto el gobierno no quiere, digamos, financiar esos servicios públicos de la gente, no quiere ayudar con la renta básica, no quiere ayudar con la matrícula cero para todos los estudiantes del país. Entonces creemos que esta medida tan sencilla, y que es una medida que se puede estimular por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, bueno, por todas las redes sociales, de invitar a la gente a que no pague servicios públicos, a que haga ese acto de rebeldía, digamos, frente a esos servicios, y eso tendrá alguna consecuencia, ¿sí? Que podremos catalizar, digamos, la sociedad civil, que puede catalizar la misma oposición en el Senado en ese momento para generar cambios. Yo siempre he tenido fe en las vías, digamos, de hecho, en la calle, en la movilización social, pero en este momento no sería responsable de mi parte instar a la gente a que se manifieste y que tomen las calles. Pero creo que sí podemos explotar estas vías de los medios de comunicación, de las redes sociales, para generar actos simbólicos y actos que también afecten la economía de los que no quieren ser un paso, que son los, digamos, los grandes industriales de este país, que están presionando al gobierno, y que el gobierno también hace parte, digamos, de las intenciones para no socorrer a la gente en estas crisis. Entonces, allá pues como mi propuesta concreta, pero no es fácil, digamos, dar una respuesta precisa a la pregunta que hace Anthony, porque estamos aprendiendo esta pandemia y estamos pensando en el camino, en la marcha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Anthony. Natalie, muchas gracias por participar. Todos los panelistas, las panelistas, muchas gracias por dedicar este tiempo a este conversatorio. Sabemos que todos estamos muy ocupados. Ahora en la pandemia nos hemos ocupado incluso más, que nos ha aumentado el trabajo a todos y a todas. A la gente que nos vio por los diferentes medios y que lo va a ver más adelante, o sea, los que quieran ponerse como al día con todos estos paneles que vamos desarrollando, también van a quedar colgados en las páginas de Todos Somos Divergentes y en PAP Comunicación Popular. Invitamos a los y a las que estén interesados en tratar los temas con respecto a la universidad, con respecto a la educación, con la salud. Próximos paneles van a ser, por ejemplo, cultura y educación. ¿Cómo vamos a asumir lo que hablábamos pues, de los diferentes lugares de la sociedad, que no solamente está la salud, está la educación? Vamos a tratar de encontrar unos panelistas y hablar el tema de la cultura, hablar el tema desde también, obviamente, de la universidad, que es lo que nos atañe un poco y que es el punto en común que tenemos en este momento. En este caso, pues, los estudiantes de San Fernando, los estudiantes de Meléndez, los estudiantes de la CES, también y las invitamos a que hagan sus aportes para los próximos paneles, tanto como panelistas como los temas que quieran que se traten en estos paneles. O sea, esto es una construcción colectiva. Yo soy de Comunicación Popular COAP y la comunicación popular se construye entre todos y todas. Así que si no le gustó algo, pues aporte, proponga, y desde los comentarios vamos a estar pendientes de los comentarios de las personas que han estado haciendo los comentarios. Por ejemplo, damos saludos especiales a la gente que ha estado allí muy pendiente. Han tenido Pedro Yela, Lady Villa, Iván Buitrago, muchas gracias por sus comentarios. En otras páginas a Carlos Ramírez también. En otras páginas que nos han compartido como Asamblea Univalle, y en Confecciones Confecciones y Clasistas también nos dejaron compartir un ratito. Ahora ya no lo veo, pero bueno, nos dejaron compartir, ahora está. Por allí nos están viendo también 13 personas. Hay 2 comentarios que no logro ver. Dice, el de tapabocas no es el que dicen no sé qué, jajaja. O sea, los estudiantes, lo importante es que los estudiantes vean cosas, los que quieran verlas puedan aportar
también desde su conocimiento y desde su propia vivencia. Ya, no sé si quieren decir algo ya para cerrar, para despedir y dejar de transmitir. El micrófono es de ustedes. Vamos a hacer un cierre ya cortito, una despedida. Bueno, algo muy breve entonces para despedirme. Le mando un fraternal saludo a todos los estudiantes de la Universidad del Valle que nos están escuchando en este momento. Yo los invito y les refuerzo esa motivación para que sigan luchando por la matrícula cero para todos los estudiantes, para todos. O sea, no vamos acá a discernir estratos, sino para toda la totalidad de los estudiantes. Creo que es una bandera que hay que aprovechar en este momento. Esa exigencia, ya varias universidades del país han demostrado que es posible y creo que UniValle no puede, digamos, ser inferior a ese reto, y además porque es una bandera histórica de la educación pública en Colombia. Y creo que es un momento histórico muy importante para luchar por la gratuidad de la educación, empezando por la gratuidad de este semestre que se está peleando. A ustedes muchas gracias por el espacio que convocaron y les mando todos mis ánimos por, digamos, por esa resistencia que están ofreciendo en el campamento. Muchas gracias. Bueno, Alberto, desilénciate. Ya. Eso. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya, te escucho. Ok. Quiero aprovechar Despedida. para... Ok, David. Quiero aprovechar para despedirme, particularmente del campamento que está en estos momentos en UniValle y de todos los activistas. Yo fui estudiante de UniValle y me hice en el movimiento estudiantil. Estuve en muchos campamentos. Luché contra la Ley 30 cuando salió en 1994. Hasta hace muchos años fui estudiante de UniValle y estuve con muchos en ese tipo de campamentos. Y debo decir una cosa para los activistas que hoy se encuentran ahí. Como lo ha planteado Sebastián, la lucha por la gratuidad es para todos los estratos, es para todos los sujetos de derecho, es para todos los estudiantes, sin discriminación, digámoslo, por procedencia socioeconómica o por cualquier sistema que lo mida. Eso siempre fue la consigna estudiantil en 1994, cuando luchamos contra esa ley 30, que es la misma que hoy se está implementando, también con el método del movimiento estudiantil, también campamentos, pero nunca tuvimos una experiencia como la de ahora, digamos un riesgo epidemiológico y pandémico como el de ahora, pero sí nos hicimos como ciudadanos y ciudadanas en esas luchas del movimiento estudiantil en UniValle. Entonces, si se quiere como diálogo de las generaciones, David, quiero sumarme a ese campamento y darle todo mi apoyo, mi motivación en términos de lo que ha significado experiencias históricas. Los muchachos que están ahorita en ese campamento están construyendo e insertándose en un relato histórico de resistencias que además ha puesto la ciencia como un eje articulador fundamental del programa de lucha del pueblo de Colombia expresado en sus estudiantes, de forma tal de que no queda sino saludarlos y decirles que les acompaña la historia esta noche y todas las noches de vigilia y de guardia por la Universidad Pública en el campamento en Meléndez. Vale, muchas gracias. Te adelanto que dentro de 15 días el panel va a ser pertinencia del derecho en la educación pública, en la universidad pública, perdón, en la universidad. ¿Cuál es la pertinencia del derecho en la universidad pública? Estás invitado también, pues, a que participes. Natalie o Anthony, despedida. Natalie, Anthony, no sé, es que Natalie no sé si conecta. Hola, sí. Vale. No, pues agradecerles a ustedes por el espacio. Igualmente al campamento, porque también me formé en el movimiento estudiantil, la grandeza y la riqueza de la universidad pública, siempre como baluarte de movilización y de transformación, que es lo importante. Toda la admiración por lo que están haciendo en este momento y toda la fuerza para que continúen haciéndolo, y pues todo el apoyo que podamos brindar siempre va a estar ahí presente. Y pues muchas gracias y buena noche. Bueno, Anthony. La lucha por el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Y ese debe ser el grito y el llamado emancipador. Y por eso es que en la sede de San Fernando se está generando un campamento por reivindicar, no la matrícula cero, que ha sido, digamos, una lucha muy honesta y muy frontal de muchos y muchas estudiantes, sino pensarse que la educación gratuita, pública y de calidad debe ser en efecto lo que luchemos para que no solamente en la coyuntura tengamos acceso,
gratuito de la educación, y que no solamente nos pensemos cómo alcanzar apoyo en salud mental, porque han habido reportes de personas que han intentado autolesionarse, y tampoco que tengamos en la coyuntural apoyo alimentario, que un bono alimenticio no se convierta únicamente en el pensar y en el imaginario colectivo de ir a un restaurante, sino cómo podemos resolver la alimentación de las y los estudiantes de los diferentes estratos. Porque hay gente en el estrato 5 que está ahogada y no puede estudiar, y hay gente en el estrato 1 que está pensando entre el hambre o estudiar. Entonces, es la presión de los estudiantes la que debe generar ese grito emancipatorio y reivindicar lo que tanto hemos luchado y que en este momento coyuntural nos ha exigido. No nos sirven respuestas institucionales, no nos sirven comunicados, nos sirven que nos reivindiquen y nos entreguen una matrícula gratuita, ¿sí? Que lleve esa bandera histórica, y que también nos entreguen apoyos en salud mental, también en apoyo alimentario y diferentes reivindicaciones que no puede desconocer la institucionalidad. Si los estudiantes no existieran, no existiría Univalle. Bueno, dos invitaciones para cerrar. Una es que los panelistas, por favor, no se vayan, nos quedamos conversando un ratico después de finalizar la transmisión. Y la otra invitación es que la gente que puede apoyar desde las redes a los chicos que estén en el campamento, es una cuestión también de seguridad. Entre más estemos mirando, viendo, pues podemos estar cuidando a la gente que está luchando, los que no podemos estar allá. Bueno, yo estoy en forma virtual allí, pero los que no podemos estar allí con ellos, a través de las redes y vigilando estas transmisiones, podemos apoyar y garantizar la seguridad de los compañeros y compañeras que están en este momento en el campamento. Entonces, bueno, muchas gracias. Los invito a que nos quedemos aquí hablando un momentito para cuadrar otros posibles conversatorios y paneles. Y muchas gracias a todos y todas por seguirnos. Gracias a Alejandra Guerrero, que por ahí nos dio un comentario que no alcancé a saludar. Muchas gracias. Entonces, nos seguimos viendo por este medio. Por favor, sigan conectados allí con el campamento y con Todos Somos Divergentes y con Comunicación Popular. Gracias.